Les saludo en el amor del Señor y antes que nada, antes de comenzar, enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan, que se unen a nosotros para estudiar la palabra de Dios. Prepare su corazón, prepare su espíritu y que Dios obre. Recuerde que la palabra penetra y divide el alma y el espíritu. Nos habla nuestro espíritu y al mismo momento lo transmite al alma. La diferencia de lo que es la palabra de Dios a los conceptos humanos es que el concepto humano, la filosofía, solamente llega al alma, al entendimiento, al raciocinio, a nuestras emociones y voluntad. La diferencia es de que el espíritu es el que sostiene la vida, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, y Dios nos habla al espíritu y al mismo momento lo transmite para que con entendimiento entendamos la palabra de Dios. Por eso se discierne espiritualmente, no solamente terrenalmente o naturalmente, sino que se entiende espiritual y se transmite a lo natural para que podamos entenderlo. ¿Amén? No pretendo jamás, ni es el propósito de Dios, lavarnos el coco, lavarnos la mente. Lo que hace es que limpia la mente de la suciedad que traemos. Amén. Así de que prepare su corazón para estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Les enviamos un saludo. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 10, del versículo 38 y 39. Y nos ponemos en pie para leer la palabra, las Sagradas Escrituras. Y ahorita usted se siente, se relaje y me deja hacer mi trabajo. Aquí de pie. El título de esta predicación se llama El triunfo de mi fracaso. ¿Acaso podrá salir algo bueno del fracaso? Natanael le contestó a Felipe en el Evangelio de Juan: ¿acaso de Nazaret saldrá algo bueno? Donde Nazaret se conocía como una región, como el barrio, como donde no había gente intelecta, no había gente capacitada, sino que eran del vulgo. Y de ahí salió Jesús para mostrarnos de dónde nos sacó también el Señor, de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio. Y hoy Dios nos va a hablar el triunfo de nuestro fracaso. Y así que ese es el título. Así de que leamos la palabra de Dios con entendimiento. Dice el versículo 38: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, indagar, Señor, escudriñar, Señor, sumergirnos en las profundidades de tu palabra, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables al Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, porque hablando del Antiguo Testamento, Señor, tú nos enseñas, Señor, de que todo esto se escribió para nuestra enseñanza, Señor. Y este libro llegó a nuestras manos no por casualidad, Señor, sino porque tú querías hablarnos al corazón, Señor. Habla nuestras vidas, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra mente, Señor, para que sean transformados, Señor. Nuestras vidas, Señor, te exalten y te glorifiquen como tú te lo mereces, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Preparen su corazón, preparen su mente y vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice la Escritura: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, aquí nos habla por causa de qué y de quién. Dice, por causa de mí la hallará. Esto se conoce como una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Bueno, en diferentes definiciones de lo que es esta palabra, yo escogí una, que son tres, pero escogí una, que es figura que consiste en emplear expresión o frases que envuelven contradicción. Es como
¿acaso para vivir tengo que morir? Como que es algo paradójico, no se comprende o no se entiende. Bueno, ¿acaso, retomando el título de la prédica, el triunfo de mi fracaso, ¿saldrá algo bueno de nuestro fracaso, de nuestros errores, de nuestros pecados? ¿Saldrá algo bueno? Bueno, para no confundir, quiero decirle de que la paga del pecado es muerte. Eso es algo que no se puede cambiar. Sin embargo, que Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestro pecado, salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Cuando hablamos de esto paradójico, surge esa pregunta: ¿quiere decir que para vivir tengo que morir? Y es como, bueno, ¿quieres vivir? Déjate mato. Y es lo que hace la palabra, nos mata. Pablo enseña en el libro de Romanos, dice que yo no sabía que las consecuencias de robar era malo hasta que la ley me dijo que era malo. Entiende esto: cuando Moisés trajo la palabra de Dios, cuando los hebreos llegaron al desierto después de que Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, dice que de las cosas primeras que hicieron fue de que hicieron un becerro de oro. ¿Pero por qué fue que lo hicieron? Bueno, porque aún no tenían la ley y obviamente ellos actuaron conforme a sus instintos, a su forma de pensar, a lo que habían acarreado desde Egipto. Pero ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios ya nos dice, bueno, para empezar, todos tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Todos sabemos que es malo y las consecuencias. Sin embargo, ahora con el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a entender no solamente las consecuencias de nuestro pecado. Por ejemplo, Pablo dice: yo no sabía que mentir era malo hasta que la ley me dijo que el que mienta morirá. Entonces, al entender eso, me mató. La palabra nos confronta y nos mata. ¿Qué es lo que mata? El pecado en nosotros. Mata el yo en nosotros, el egocentrismo. Entonces, ¿quiere decir que para vivir tengo que morir? Sí, aunque suene absurdo. Todos quieren la gloria, pero nadie se quiere morir, ¿cierto? Es algo natural, por instinto. Todos tenemos ese instinto de sobrevivencia, de que si ves un peligro, tu mismo cuerpo reacciona para que no caer en un hoyo o no quemarte o agacharte cuando viene algo, porque tenemos ese instinto de sobrevivencia. Nadie se pone ahí para, déjame corto la cabeza, ¿no? Entonces, suena paradójico que para vivir tengo que morir. Pues sí, aunque suene absurdo, en las cosas de Dios así son. Y Nicodemo, un fariseo que nos enseña en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: no lo entiendo. ¿Acaso voy a nacer otra vez, entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? No, es que tú lo quieres entender naturalmente. Y así no se discierne la palabra de Dios. Pablo nos enseña en 1 Corintios, también nos enseña que los que crucificaron a Jesús quisieron entender las cosas naturalmente, porque si le hubieran conocido, nunca le hubieran crucificado al Rey de Gloria. Sin embargo, dijo: nosotros acomodamos lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. Venimos a aprender de lo espiritual para que al final de cuentas lo podamos aplicar a nuestro diario vivir en lo natural. ¿Me explicó? ¿Sí? Nicodemo no lo entendía tampoco, porque lo quería discernir terrenalmente, humanamente, y eso no les hacía entender la paradoja en los caminos del Señor, que para vivir tenía que morir. Porque humanamente una persona exitosa o triunfante es aquel que tiene dinero, fama, prestigio, una gran familia, una esposa, un esposo, reconocimiento de la gente. Eso es una gente exitosa en el mundo, algo terrenal, algo humanamente. ¿Por qué? Porque se mide a través de sus logros, de su dinero,
en los títulos, etcétera, etcétera. Pero Pablo todo eso lo tenía por basura. Según el libro de Filipenses dice: yo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, de la tribu de Benjamín, estaba mostrando su conocimiento, estaba mostrando su herencia, donde venía de abolengo. Él mostraba también la capacidad que tenía en intelecto, porque conocía, como fariseo tenía que ser una persona preparada. Entonces dice: pero todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, para lo que algunos, Pablo era, ese Pablito fracasó, porque era, dice, fariseo de fariseos. Bueno, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, era hebreo de hebreos. Quiere decir que él no es que haya menospreciado, no es que esas cosas sean malas, no sea que los títulos que tú tengas o que alguien haya logrado sean malos, de ninguna manera, o el dinero que ustedes tengan, que sea malo, no. Pero acuérdese, acomódelo donde debe de ir en su corazón. No ponga sus títulos más, que no, es que ya tengo la congregación más grande, no, es que tengo un negocio más grande, no, es que tengo esto. No, acomódalo donde debe de ir. Si usted tiene más posesiones, créamelo, son más dolores de cabeza. Si tiene más camionetas, son más, nada más tiene que lavar más. Si tiene más casas, tiene que cuidar más, limpiar más. Dice mi esposa: ya no le hagas nada a la casa, ya no quiero limpiar más, porque pasa esto, hago esto o aquello. Y bueno, el propósito es de que si usted quiere más, obviamente le va a demandar más en cuanto a trabajo, esfuerzo, porque la cosa no es llegar, hermanos, sino sostenerse. La cosa no es llegar a una posición en la política, sino sostenerse con integridad. O un negocio, abrí mi negocio y está bien grande. Bueno, la cosa no es de que hayas llegado ahí, sino sostente ahí. Es que quiero ser pastor. Bueno, para empezar, este llamado lo da Dios, pero la cosa no es llegar, sino sostenerte. ¿Amén? Y eso solamente con la gracia de Dios. Pero Pablo, para muchos, todo esto, bueno, en este caso lo que decía, todo esto lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Pero para algunos Pablo era un fracasado, un perdedor. Pero eso es porque no entienden que para ganar tenemos que perder nuestra vida, lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Para perder, mire, déjeme le digo esto. Si usted quiere abrir una empresa, usted tiene que invertir, tiene que perder inclusive. Perder, despojarse de su tiempo, de su dinero, pero para ganar. Nadie pierde para perder. No, el propósito es de ganar, ¿cierto? Miren, todos queremos trabajar menos y ganar más. Todos, ¿cierto? Por eso existen las 3 P: prosperidad, persistencia y perseverancia. Ahí es donde, y no es malo, hermanos, no es malo, por ejemplo, el obtener posesiones o el llegar a tener títulos, pero como le digo, acomódelo donde debe de ir, porque al final de cuentas, si no, eso lo va a mover. Por ejemplo, si es el dinero, el Señor dice que usted no puede servir a 2 señores, porque amará a uno y despreciará a otro. Y muchos aman más el dinero, su trabajo, sus títulos, que a Dios, y dejan de ir a la iglesia. Santo, ya va a empezar el pastor. Pues sí, fíjese, pues a esto venimos. Muchos enseñan que naciste para triunfar. ¿Ha leído esos libros o ha escuchado de esos predicadores? Tú naciste para triunfar. Son motivadores nada más, pero te motivan a tu ego, alimentan tu egocentrismo, tu autoestima. Pero dice Pablo que nadie tenga mayor concepto del que debe de tener. Seamos los que seamos, somos los que somos, o seamos o no seamos. Pero ellos miden el triunfo, hablando de estas personas que son motivadoras, predicadores, pastores, o gente común, tal vez en tu familia, en tu trabajo. Pero ellos miden el triunfo basado a las posesiones materiales, a los títulos, medallas. Pero al final de cuentas, tarde o temprano se darán cuenta que, aunque no son malas, no tienen trascendencia eterna. Nadie se va a llevar nada terrenalmente.
Lo único, hermanos, lo único, y lo he dicho y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, lo único, porque es lo que yo entiendo, lo único que nos podemos llevar hasta el tercer cielo es el conocimiento que tengamos de Dios, porque está en nuestra alma. Cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, ya llegó a Dios, pero el alma es eterna porque recibió el aliento de Dios. Y esa alma, el cuerpo se va a deshacer, el tuyo y el mío, va a apestar. Sí, así es. Y se va a volver polvo, porque del polvo fuimos tomados. Entonces, pero el alma es eterna y nada más puede ir a dos lugares, o con Dios o al infierno, al lago de fuego. Entonces, lo único que nos podemos llevar, miren, ni la piel se puede llevar para allá, porque esta carne no va a heredar el reino de Dios, porque fue corrompida en el Edén. Es por eso que necesitamos un cuerpo, suframos un glorificado. Ya me confunden. Alcen la mano. No se crean, gracias. Tenemos que sufrir esa transformación para poder ver a Dios, porque humanamente nadie puede ver a Dios. Dios le dijo a Moisés, es que nadie me puede ver. Vas a poder dejar que veas mi gloria, las espaldas de Dios, pero nadie puede ver a Dios. Así en un resplandecer, Saulo de Tarso quedó ciego. Vemos cómo estas personas que son motivadoras simplemente te llevan más a la avaricia, a la codicia, a la jactancia. Y como digo, no es que sean malas, pero no tienen trascendencia eterna, son huecas y vacías. Y no solo eso, sino que tampoco traen felicidad. Hace unas semanas veía en las noticias de que una joven modelo muy, muy famosa tomó a su niño, se fue y rentó un bote y se fue a una laguna, parece que en California, y se arrojó al agua, se mató, habiendo llegado a la cima de su carrera. Sin las cosas, el dinero, ¿cuánta gente no se suicida por cosas tontas? Actores, actrices, cantantes, que se están matando día con día cuando consumen drogas, todo eso lo que hacen, o de una mujer a otra. Eso no trae felicidad. La verdadera felicidad es apreciar lo que tenemos, no lo que no tenemos, porque jamás vas a llenar tu ser de todo lo que quieras. Siempre vas a querer más y más y más. La casa, hasta que tenga la casa voy a ser feliz. No vas a ser feliz. Vas a trabajar más. Hasta que tenga la trocota de mi sueño, vas a trabajar más, si no te la va a quitar el banco. Por eso es que no entienden el propósito de su existencia. Todos nacimos para morir. Dígame quién no. Yo no voy a morir. No, todos nacimos para morir. Pero en esencia, en el plan original, fue para glorificar a Dios. Dios creó al hombre para que le glorifiquemos, para que lo exaltemos, para que le amemos, pero nos dio ese libre albedrío. Mire, allá en el tercer cielo los ángeles le adoran. Él no necesitaba a nadie, ni nada necesita, Él es absoluto. Sin embargo, Él quería, cuando creó al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, le dio ese libre albedrío para que nosotros le amáramos voluntariamente, no para que hagamos lo que nosotros querramos. Pero el pecado entró en el hombre, en el mundo, por un hombre, y de ahí, todos heredamos el pecado original. Tal vez te dirán que eres un fracasado porque has decidido morir a tu yo. Hablo a cristianos. Al que no es cristiano, no, pues él va a seguir luchando, queriendo obtener más títulos, más esto, y como digo, no es que sea malo, pero como cristianos tal vez nos dirán a todos que somos unos fracasados porque hemos decidido morir a nuestro yo, a nuestro, como dice Jesús, el que quiera ganar su vida la perderá. Y hemos decidido perder nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí? Mire lo que es el bautismo.
El bautismo es una manifestación externa de una fe interna que le estoy diciendo al mundo entero: ¿saben qué? He muerto al mundo y me sepultan en una tumba de agua, y el ministro me levanta asemejando la resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Se fija? Y tal vez nos pueden tachar de débiles, de locos o de fanáticos. Una vez me acuerdo que me dijeron: usted es un fanático. ¿Por qué? ¿Porque vivo a Cristo? Una vez me dijeron: no, es que eso es un santurrón. No te equivoques. Yo predico en contra de la santurronería, que para todo lo que hacen, todo es el diablo, y por otro lado todo es Dios. No se equivoquen. No hay tiempos para todo, hermanos. Tiempos de reír, tiempos de llorar. O sea, jamás estoy a favor del religiosismo. No, Jesús no estuvo a favor Él no vino a imponer una religión, sino una relación. Él quería tener una relación con el hombre, con su creación. Pero si ya cuando todo lo quieren ver que eso es el diablo, que eso es ese cuadro que te lo de ir, porque esto, no. Acomodando lo terrenal, hermanos. ¿Cuánta gente no le ha dicho: sálganse de ese trabajo? ¿Por qué? Porque ahí son puros mundanos. ¿Y qué quiere que haga, pues? Dijo Pablo: ¿qué? Entonces que nos tenemos que ir a otro planeta, pues, salir de este mundo. No, tenemos que aprender. Dijo Pablo: estoy en el mundo, mas no soy del mundo. Aprender a vivir como cristiano. Hay un canto que no sé ni el autor ni el cantante, pero me gusta la letra, que dicen por allí que loco me volví, y luego dice: ¿por qué hablo solamente de Dios? Porque hablo de Dios y de su salvación, que ya no soy el mismo, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir, que ya no soy el mismo, y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Eso es algo bíblico, porque tenía entendimiento el compositor. En los tiempos de la iglesia primitiva, la gente los veía como locos. Mira ese loco, ese fanático. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice la escritura en el libro de los Hechos, que vendían sus posesiones y las traían a los pies de los apóstoles y lo repartían conforme a la necesidad de la gente. Es decir, ¿cómo? ¿Este está loco? ¿Cómo? Había gente que no solamente con posesiones, sino con títulos. Hacían a un lado sus títulos y se codeaban con sus hermanos, tal vez el carpintero, el mecánico. Estoy parafraseando para entender. Como hay congregaciones donde, y soy testigo, por ejemplo, Casa de Oración Guadalajara, cuando ves licenciados, doctores, abogados, que están ahí con el del barrio, con el albañil, con el carpintero, con el taxista. ¿Y qué, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? Bien. Se sientan a comer juntos y eso da gusto, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que sea una iglesia perfecta, no, porque no hay iglesia perfecta. La única iglesia perfecta va a estar en el cielo. Aquí, mire, aquí. Hazte para allá, hazte para acá. Hay de todo, ¿cierto? Y tenemos que aprender a convivir unos con otros, hermanos. ¿Se imagina que todos seamos iguales? ¡Qué aburrido! No, hermano, hay de todos. El alto, el chaparrito, el pobre, el que se ríe más, el que no se ríe, el enojón, de todo, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir unos con otros. Es como en el arca de Noé. Ahí estaba el león, aquí, quítate por allá, quítate tu trompa, quítate tus orejotas, y el otro tuvo el feo, el león, tú eres él. Pero estaban juntos, ¿por qué? Porque estaban siendo salvados en el arca.
Y el arca es Cristo, hermanos. El arca es la iglesia. La gente los veía como locos a la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, como lo hacía Saulo de Tarso. Los veía como estos locos, estos fanáticos. Siguen a un tal Cristo, a un tal Jesús de Nazaret. Se burlaba de ellos, se burlaba de los del camino, los menospreciaba la obra de Dios en ellos. Pero que después de tener un encuentro con Jesús, como nos dice el libro de Hechos, capítulo 9, dice que ahí tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un conflicto. Pero un conflicto, él tuvo una lucha, pero ya no era con Jesús. ¿No? Jesús lo venció a la primera. Dura cosa es darle cosas al aguijón, ¿sí? Y pues él dijo, no, ¿qué quieres que haga? Ahí se rindió luego. Pues entra a la calle a la derecha y te van a decir qué es lo que van a hacer. Ahí fue su lucha. Obedecer. Mire, nadie nació obediente. Estamos aprendiendo a obedecer. Y estudiando el libro de los Hebreos, que estamos llevando entre semana, vamos a aprender qué es lo que significa y Jesús aprendió a obedecer. Pero denme la oportunidad, déjenme hacer mi trabajo enseñándoles lo que Dios me da. Ahora, cuando vemos como Pablo, o Saulo, en este caso Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, a los del camino, y se burlaba de ellos, llevándolos inclusive hasta la muerte. Pero que después de tener un encuentro con Jesús, tuvo una lucha, no con Jesús, sino una lucha interna con su yo, que se resistía a morir al triunfo y al poder humano que tenía. Porque recuerde que dice la Escritura que había recibido cartas de los principales y del sumo sacerdote de Jerusalén. O sea, no era cualquier cosa. No, era, como dice, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, y tenía conocimiento. Bueno, sin duda, mire los libros que escribió y cómo en esa capacidad humana pues pudo interpretar lo que el Espíritu Santo le decía. Pero vemos cómo él tuvo esa lucha interna de decir, híjole, pero yo, fariseo, y luego voy a predicar a Jesús. Ay, como que esa lucha que tuvo. Pero se rindió. Cualquiera diría, ya fracasó. Ya salió mal en China, se quebró. Pero sí, fue lo que hizo el Señor, lo quebró. Es como, mire, Jeremías nos enseña en el capítulo 18 cómo el alfarero estaba haciendo la vasija, y la vasija se echó a perder. Entiéndase, Pablo, para llevarlo a la analogía. Pablito, te echaste a perder. Te di capacidades, habilidades, de una destreza, una retórica, para que prediques, para que enseñes, un intelecto, pero te me echaste a perder. Se te subió a la cabeza tus títulos, tu dinero, todo se te subió. Y la vasija se echó a perder. Y dice que el alfarero la deshizo y la volvió a hacer conforme mejor le pareció. Y dígame ¿usted no ha recibido el trato de Dios? Que Dios lo ha deshecho. Y cualquiera diría, ya fracasó. Bueno, del fracaso de esa vasija que todavía fue vulnerable, porque si se deja más tiempo se endurece. Y es lo que muchas personas, luego voy, al rato, y se endurecieron. Vino la incredulidad y se echaron a perder. Una vasija endurecida ya no la puedes hacer, tienes que deshacerla y quebrarla, pero ya es polvo. Pero mientras todavía hay tiempo, se le echa agüita, todavía más agüita, y es manejable. Y el agua es la palabra de Dios. Hemos sido lavados con el lavamiento por su palabra, la que nos lava y nos hace flexibles, que por ahí no, que por acá, y nos quita nuestras imperfecciones para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Porque la imagen del hombre ya estaba corrompida, torcida, y viene Cristo
nos deshace. Y aún de nuestros fracasos, Dios hace una obra perfecta en Cristo. Cuando Pablo se resistía a su yo, estoy diciendo en ese momento que, híjole, yo fariseo, yo que perseguía a la iglesia, él se rindió y dejó de luchar. Dejó de luchar y vemos cómo luego inmediatamente se bautizó. Él no dijo, pues espérame de 1 año, 2 años, a ver qué pasa. No, entendí. ¿Qué no entienden los que no se quieren bautizar? Hola a los que escuchan. Para más adelante decir el mismo Pablo que ahora, que antes que perseguía a la iglesia, ahora él era perseguido por los fariseos. Para más adelante decir que él estaba atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Y para muchos él era un perdedor, pero en realidad, ahora ya al ver el final de la película de Pablo, vemos que él era un gigante de la fe. Para algunos, Job era un fracasado, un perdedor por haber perdido a sus hijos y todas sus posesiones. Perdiste, Job. Mira nada más, eres un fracasado. Inclusive algunos de sus amigos le dijeron, mira, por eso te pasa. Has de andar haciendo pecados por ahí. La misma esposa. Híjole. ¿Qué dirían del asesino Moisés, que salió huyendo de Egipto después de que, bueno, la historia, su biografía nos registra de que él, en un momento de enojo, de ese celo que tuvo por su familia, resulta que asesina a un egipcio y sale huyendo al desierto? Bueno, estamos viendo ¿qué diría la gente? Mira, era el príncipe de Egipto, porque algunos estudiosos dicen que pudo haber llegado a ser faraón. No sé hasta dónde pudo haber llegado. Bueno, todo estaba en la soberanía de Dios, pero estaba hablando cronológicamente, porque no había otro descendiente en ese momento todavía. Si algo hubiera pasado al hijo de faraón, pues el príncipe, que era Moisés, hubiera quedado como faraón. Pero todos dirían, mira, fracasó en su carrera política, de estratega militar también, como soldado, fracasó y vino cayendo al desierto. Pero vemos que a pesar de sus errores, como Dios lo tornó a bien. ¿Por qué? Porque se lo llevó al desierto para tratar con él. Y cuando trató con él, ya no era el mismo Moisés. La Biblia registra también de que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Dios empezó a tratar con su carácter. Miren lo que hace Dios. Cuando tú y yo venimos al Señor, Dios no nos dio unas habilidades sobrehumanas. Déjame te explico esto. A Moisés no le dio otra mano, no le dio ojos por atrás, sino de lo que Dios había depositado desde que estaba en el vientre de su madre, como a ti y a mí. Dios así lo quiso que así fuera. Sin embargo, como se había echado a perder, tomando el ejemplo de la vasija, Dios lo vuelve a formar, pero no dice que le puso más elementos a esa vasija. No, era barro. Y a ti y a mí Dios nos dotó con habilidades, con capacidades, con un intelecto, de tal manera que ahora lo podemos usar para su honra y su gloria. Es lo que hizo con Moisés. Simplemente manejó su carácter, ese celo que tenía por el pueblo hebreo, pero ahora conforme a la voluntad de Dios. Y ahora tú y yo estamos aquí porque hemos recibido el trato de Dios. Amén. Por la disciplina. Porque todos estamos aquí, hermanos, porque hemos fracasado. Tal vez en el matrimonio, tal vez como padres, en un negocio o en un trabajo que nos despidieron. Empezamos a perderlo todo y llegamos al fracaso humanamente. Pero eso Dios lo usó
como la oportunidad para hacer una vasija nueva en nosotros, el triunfo de mi fracaso. ¿Ya ve cómo se va acomodando? ¿Sí? ¿Qué dirían del fracasado de José el soñador? Espero y me explique con estas expresiones. No trato de burlarme no. Pero José el soñador para muchos sería un perdedor. Mira, el hijo de Jacob. Mira, ¿dónde viene? El soñador, el que soñaba que las estrellas y que no sé qué, y que el sol y la luna y resulta que está en la prisión, calumniado, todo eso, todo lo que le pasó. José el soñador, por haber sido injustamente encarcelado, pero que a la postrer disfrutara del triunfo de su fracaso, llegando a ser el gobernador de Egipto por discernir los sueños en la prisión. Mire, si no hubiera llegado a la prisión en la soberanía de Dios, que Dios lo permitió, ¿cómo hubiera podido conocer al copero, que fue el que lo introdujo con el faraón? ¿Cómo pudo haber llegado a Egipto si no hubiera sido vendido a los ismaelitas? Y usted está aquí porque Dios permitió, no porque Él mandó, porque Él respeta su libre albedrío. Y tal vez usted ya está aquí con su segundo matrimonio, tercer matrimonio, o ha venido de iglesia en iglesia y Dios lo trajo aquí. Pues siéntese, déjenme le enseño el propósito por el cual Dios lo ha llevado aquí y acá, para mostrarle, enseñarle. No es que haya sido malo allá, sino que de todo lo que aprendió allá, ahora déjeme acomodarlo como Dios lo quiere acomodar, ¿sí? O tal vez en su negocio, fracasó en un negocio, en otro negocio, en un trabajo, y ahora ya estás el maestro, ya estás el capataz. Hola. ¿Por qué? Porque aprendió de este trabajo, aprendió de este otro, y aprendió, y ahora sí. ¿Sí o no? Ha fracasado en algunos trabajos, ¿no es cierto? Yo también. Yo decía, yo solo sé que no sé nada, y ese nada me ayudó para aprender, porque Dios te tiene que vaciar para llenarte. Alguien que está lleno, no, yo ya sé, yo sí oro, yo ya sé, les predicas, yo sé, y no se dejan llenar porque se sienten llenos. No, déjame te vacío para llenarte de mi Santo Espíritu, ser llenos del Espíritu, no de tu conocimiento, porque tal vez tu conocimiento decía que vienes del mono, que vienes de los dinosaurios, que vienes de allí, todo chueco ya. Y viene Dios y tú lo acomodas. No, yo fui el que te creé. Y solamente el necio dice, no hay Dios. Dice en su corazón, no hay Dios. Y Dios acomoda todo, hermanos. Amén. ¿Ve cómo con entendimiento Dios nos va hablando y diciendo, pues soy lo que soy, mesmamente? ¿Qué dirían de Noé cuando la gente se burlaba de él? Estás construyendo un arco, pues aquí nunca ha llovido, amén. Pero mire cómo Dios lo usó. Los 3 hebreos, cuando decidieron no obedecer a Nabucodonosor, dijeron, miren, aunque Dios no nos, sabemos que Dios nos puede salvar, nos puede librar, pero aunque no nos libre, no nos postraremos. Y así calienten el horno 7 veces y vamos a echar. Cualquiera diría, estos fracasaron ya, pero ganaron, triunfaron. Daniel en el foso de los leones fracasó por obedecer a Dios, no, ganó. Miren, si hay alguien que nos puede hablar del triunfo, es Jesús en la cruz. Voy a decir esto con respeto porque no pretendo burlarme, porque hay un video por ahí en internet en el cual el Papa dice que el fracaso más grande de Dios es la cruz. Y Pablo enseña en 1 Corintios, y para ellos es la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué es fracaso? Entiendo, no, déjenme digo esto. No sé lo que quiso decir, ni pretendo adivinar qué fue lo que quiso decir el Papa cuando dijo, este es el fracaso de Dios, Jesús en la cruz. No, él no fracasó,
Él vino a cumplir lo que estaba en el plan redentor de Dios, para enseñarnos. Dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dijo? Él murió. Y Él lo que quiere que nosotros muramos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras ideas, que una casa más grande. Y no es que sean malas, hermanos, esas ideas, pero Dios quiere acomodarlas como debe de ser, conforme a su voluntad. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Otra casa, tal vez Dios te quiere dar otra casa para que bendigas a Dios y a los demás. Otro trabajo tal vez, pero conforme a la voluntad de Dios. Nadie quiere pasar por un fracaso, una pérdida, o sufrir la vergüenza de ver a un hijo en la cárcel. No, como padre yo les digo, yo no quisiera pasar por esa vergüenza. Pero ¿cuántos padres han pasado por esa situación en la cual su hijo se fue en la mañana siendo un rebelde, siendo un renegado, un malagradecido, un malgastón, un maldiciente? Se fue y andaba haciendo sus cosas, lo agarraron y ya no lo volvieron a ver hasta que salió de la cárcel, pero ya transformadito. ¿Cómo está, Padre mío? Porque recibió el trato de Dios, y su fracaso llegó a ser su triunfo. ¿O qué me dice de nadie quiere pasar por la pérdida de sus posesiones? No. Perder a un ser querido, tampoco. Pero mire, hay relaciones que son tóxicas. Déjese lo digo desde ahorita. Tal vez puede ser, mire, tal vez usted depende mucho, conoce mucho o quiere mucho a su primo. Estoy vagando por ahí, no diga, está hablando de mí, no. Su primo porque es el que le presta dinero, o le da, o le dice lo que usted quiere escuchar y todo eso, pero es algo tóxico para usted, porque resulta que es narcotraficante o es un secuestrador de niños y tiene dinero, y cada vez que usted se le ladea la carreta va con él, oye, préstame, sí, cómo no, tú eres el campeón, tú síguele, y que tu negocio siga prosperando. Ándale. Entonces Dios te lo quita. ¿Para qué? Para que ahora aprendas a depender de Él y no de los demás. Muchos tal vez perdieron inclusive, puedo decir, trabajo. Muchos tuvieron que cerrar su empresa, su negocio por esta pandemia. Y hoy por hoy están viendo de que eso no les traía nada bueno. Estoy hablando de algunos, porque muchos ya se alinearon a su nuevo estándar de vida. Por ejemplo, tenían un restaurante, pero nada más salía para comer. Tenían sus empleados y todo eso, pero por una mala administración, es que no, tal vez cocinas muy bien, muy delicioso, pero no eres un administrador de un restaurante, el cual implica pues conocimiento, estrategias, administración, todo eso, y no se te daba. Y resulta que por eso estabas ahí trabajando nada más para comer. Y resulta que por esta pandemia ya perdiste todo. Pero ahora ya vendes hasta por internet. Ya no son empleados, ya tú misma cocinas, tú tienes tu hijo que los entrega y todo, y hasta estás ganando más. Algo, ¿me explico? No sé si trato de eso. Ese es el propósito, hermano. Ahora, Dios está reajustando nuestras vidas, y Dios ha permitido esta pandemia con un propósito. Olvídese de los demás, sino en su vida primero. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu iglesia? Muchos tal vez tuvieron que cerrar su empresa, su negocio, pero en realidad jamás aprenderás a disfrutar el triunfo si no has aprendido del fracaso. Humanamente estoy hablando. En las cosas espirituales tienes que morir para vivir. Una persona verdaderamente rica no es aquel que lo tiene todo, sino el que no necesita de nada, el que ya lo tiene todo. ¿Por qué? Porque sabe valorarlo, sabe apreciarlo. Su esposa, sus hijos, su trabajo, honra su trabajo, honra a su familia, honra a Dios en su iglesia, honra a Dios en todas partes. Es una verdadera persona triunfadora.
Una persona triunfadora es aquel que cuenta con el respeto de su esposa, la obediencia de sus hijos y el respeto de la gente que le rodea por ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, que tiene el respeto de sus hijos, como habla de una mujer bienaventurada. Hasta el varón alcanza la bendición, que dice, eres halagado por los hombres por la mujer que tienes. Y gloria a Dios. Amén. ¿Varones? Eso. Para algunos lo mejor que les pudo haber pasado es haber perdido ese trabajo que los tenía esclavizados. Porque estaban en el trabajo, no atendían a sus hijos, a la esposa. Miren, muchos estaban allá en el aceite, allá por la frontera. Y perdieron el trabajo. Perdió el trabajo. Sí, porque Dios quería tratar contigo individualmente. Y Dios usó esa pandemia para tratar contigo. O esa pérdida de trabajo, ese cierre de esa compañía. Porque Dios quería que pasaras tiempo con tu esposa, con tus hijos. Muchos se quitan de la responsabilidad por el dinero y no están cumpliendo con su obligación delante de Dios como proveedores. Tal vez son buenos proveedores, proveyendo dinero, pero no siendo padres. Tal vez para algunos lo mejor que les pudo haber pasado es haber perdido esa camionetota que traían, porque el banco se las quitó porque ya no había trabajo, ya no había dinero. Pero te tenía esclavizado, o ese trabajo o esa camioneta, porque tenías que apenas ajustabas el pago y la aseguranza y la gasolina y que esto que lo, y te tenía así. Para muchos fue bueno haber perdido un trabajo. No digo esto ahorita, pero a lo mejor te has llevado por trabajos y ha sido lo mejor. Uno a lo mejor porque no aprendías, uno porque te están corriendo y corriendo y no estás entendiendo. Inclusive la separación de personas tóxicas en sus vidas. Una vez yo recuerdo que en una prédica Chuy decía de una hermana que su esposo había muerto y le dijo, hermana, ¿cómo está? Pues ella daba buen testimonio, pero el esposo no, era tóxico. Y cuando la vio, hermana, qué bien se ve, pues sí, bien arreglada, así es, con sus hijos, sus niños y todo. Aquí, pastor, ya no le ganas a la vida. Pues te ves diferente. No, y me siento diferente. Pues, y porque hubo varias sesiones en las cuales yo consejería de que el varón no quería cambiar y que lo aconsejaba, y el rebelde, maldiciente, borracho, parrandero y jugador y iba a la América. Y resulta que Dios tuvo a bien llevárselo o pedirle cuentas por su vida. Y resulta que ahora la mujer se sentía mejor. Ese fracaso que pasó, ahora era su triunfo. Espero me explique, no estoy diciendo nada aquí. Pero así ha pasado, hermanos. De que hay relaciones tóxicas, o cuántas veces una mujer infiel o así, pasa algo y se fue la mujer y el hombre llorando, ¿para qué la quieres si es infiel? Te salió filistea. Más bien era filistea, no te salió filistea, era filistea, tú la escogiste. O un filisteo, y Dios te lo quitó con el propósito de tratar con tu vida para que aprendieras de tu fracaso. Miren, para muchos el fracaso es malo, pero el fracaso no es más que una forma de aprendizaje para no volverlo a hacer otra vez. ¿Sí lo ven? Y todos estamos aquí por fracasados, entiéndase, como ya expliqué, porque todos estamos aquí por algo, hermanos. Porque si está aquí, asumo de que es humilde o está en ese proceso de aprender más, porque me rindo. Porque dice la Escritura que muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, aunque estén fracasando y fracasando y fracasando. Un matrimonio, otro matrimonio, un negocio, los hijos. Pero estamos aquí porque somos mejores, ¿no? Simplemente porque creímos. Y estamos aprendiendo de nuestros fracasos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Algunos piensan que un fracaso es una pérdida y es el fin, o su derrota.
pero en realidad puede ser el detonante para hacer un giro de 180 grados, para volver a la casa del Padre. Mire lo que podemos extraer de la enseñanza del hijo pródigo. Él dijo: papá, no te necesito. Y así muchos le dijeron a Dios: no te necesito, Dios, yo puedo hacerlo. Con las capacidades y habilidades que yo tengo, con eso yo salgo solo. Y terminó alimentando a los cerdos. Y ahí sí fue un fracaso. Se dio cuenta, se le abrieron los ojos, se dio cuenta: he fracasado, he ofendido a Dios, en este caso al cielo y a la casa de mi Padre. Volveré. Entendió e hizo un giro de 180 grados y aprendió de qué, de su fracaso. Él no dijo: ay, fracasé, bueno, aquí sigo echándole ahí comida a los cerdos. No, soltó la pala, soltó todo eso, y así apestoso, oloroso, así nos recibe el Señor, porque fuimos a la casa del Padre. Y Señor, he fracasado, mira que tómame como uno de tus jornaleros. Dios no dijo nada. Porque ya estaba viendo la obra de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Dios vio a Jesús en Pablo. Pablo dijo, ya no dijo yo soy fariseo, dijo yo siervo del Señor, yo esclavo de Jesucristo, yo preso del Señor. ¿Entendiste, Pablito? Sí, yo entendí. ¿Ya entendiste, Moisés? Ya entendí. ¿Ya entendiste, pastor? Ahí la llevo, pastor de pastores. Pues estoy aprendiendo, y al igual que ustedes, vamos en la misma arca. Amén. El hijo pródigo, hablando, porque de nada serviría fracasar y no entendamos y no estemos entendiendo y aprendiendo del fracaso, de nuestros errores, de nuestros pecados. Dios lo puede tornar a bien si es que entendemos el fracaso. Mire lo que dice el Salmo 119, y con esto doy término a la introducción y vamos a entrar a la palabra. Lo canté, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Ante qué? Salmo 119. Y para la próxima me van a recitar el Salmo 119 de pechito, a ver, pastor, te diga que no. En el Salmo 119, versículo 65 en adelante, mire lo que dice, cómo el salmista expresa cómo él entendió. El salmista es anónimo, pero dice: bien has hecho con tu siervo. Mire cómo lo está diciendo: oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Cuál era el propósito? Mire, el propósito de Dios en nuestras vidas no es de secarnos las lágrimas. No es de, ay, sí cierto, esa mujer que ganaste, ese fracaso que tuviste. No. Las circunstancias no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es formarnos a la imagen de Cristo. Formar una nueva vasija en nosotros. Y dice: bien has hecho con tu siervo, está hablando el salmista. Oh Jehová, conforme a tu palabra, lo que ya estableciste, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Qué está pidiendo? Entendimiento. Está pidiendo: Señor, revélame mi condición. Dice: porque tus mandamientos he creído. Ahí está la disposición de cada uno de nosotros. He creído antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cómo andábamos, hermanos? Aquí si subas a mi barco, así andábamos, descarriados, como el hijo pródigo. Dice: descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos guardando su palabra. No estoy hablando de perfección, hermanos, sino que estamos hablando de la obra de Dios en nosotros, cómo Dios sigue tratando con nosotros. Dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Se fija cómo nos sigue enseñando? Nos sigue mostrando.
Dice, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Escritura, que no son gravosos. ¿Qué significa eso? No son difíciles. Son difíciles al que está en la carne. Por eso no vienen a la luz, para que el pastor no los exhorte o no los exponga, sino que vienen, bueno, en este caso la palabra, sino que dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, porque no son difíciles. En el espíritu no son difíciles, hermanos. Es solamente machacar nuestra carne, decirle a nuestro yo, no, calmadito ahí, y que el nuevo yo, la nueva criatura obedezca. Dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Ven la diferencia de unos con otros? Unos obedecen y otros no. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo? Véalo como fracaso. Bueno haber fracasado, sí. Bueno me es haber sido humillado. Pero humillado, mire, déjeme le digo esto. Cuando venimos aquí, no es el pastor el que nos quiere avergonzar. Es más, ni Dios, ni su palabra nos quiere avergonzar. El que nos avergüenza, ¿quién es? Nuestro pecado. ¿Sí? Porque si yo hablo de los adúlteros, hablo de los ladrones, hablo de los mentirosos, ¿quién lo avergüenza? ¿Dios o su pecado? Su pecado. Ahora, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fíjese cómo pone así, para que aprenda. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿De qué? De nuestros fracasos. ¿Son malos los fracasos? Sí y no. A ver. Bueno, sí, porque nos va a hacer batallar. O seguimos en ese proceso de batalla. Pero también ese fracaso nos puede ayudar para entender el éxito. Ahora, no estoy hablando de una forma humana, sino que el fracaso o nuestros errores o nuestros pecados nos han ayudado, y no porque diga, váyanse a pecar, hermano, no, sino que nos han ayudado a entender cómo andábamos, para que ahora a la postrer recibamos a Jesús en nuestro corazón y ahora Él obre en nuestras vidas. Por eso dice, para que yo aprenda tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire, acá al avaricioso, al codicioso, él se rindió, dijo no. En el Salmo 73 habla el salmista y dice, casi se deslizaron mis pies al ver la abundancia de los demás, hasta que entendí, hasta que vi el fin de ellos. Usted no siga a los demás, que su vecino compró otra troca, que su cuñado, su hermano, su hermana, no, porque mire, todo eso, tal vez a usted no le importa si el del otro pueblo compró una camioneta nueva, pero a usted sí le debe importar si su hermano, si su cuñado, si su compañero de trabajo, si el hermano aquí en la iglesia compró otra troca. ¿Compró otra troca? Sí, ¿qué? ¿No puede o qué? Sí, a los demás no le va a afectar, pero sí le va a afectar cuando es algo cercano. Pero acomode todo eso, al contrario, bendíjalo, gracias, síguele dando más, Señor, y dale entendimiento, dale sabiduría, dale de tu gracia. Sigue diciendo, dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender. ¿Entender qué? De mis errores, de mis fracasos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque tu palabra he esperado. Conozco, ahora sí ya, ¿va entendiendo? Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿A su qué? A su fidelidad. ¿A qué? A su amor. Recuerde que nosotros somos infieles, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Levanta su mano. Sí, yo soy infiel. Sí, somos pecadores, somos infieles. Pero dice que Él permanece fiel para siempre. Y su fidelidad no está basada a nuestra fidelidad, hermanos.
Ahora déjeme le digo su fidelidad. Su fidelidad nos dice de que así como Él dijo que nos iba a bendecir, también su fidelidad quiere decir de que no va a pasar por alto tu pecado y vas a pagar las consecuencias de tus errores. De que Dios lo va a tomar a bien, sí, pero eso no quiere decir que automáticamente va a quitar las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Amén. Mire. Y conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, venga a mí tus misericordias para que viva. Mire cómo Dios está mostrando su amor. Mirar el amor de Dios, pero también la severidad de Dios. ¿Que acaso su amor es más que su severidad? No, es igual. Su fidelidad es en ambas partes. Alma que pecar, esta morirá. Mire, lamentablemente, déjenle rasco y me voy hasta la cocina. Cuando una persona, usted sabe de que un familiar, sea quien sea, y lo digo con mucho respeto, sea quien sea, o escucha usted de alguien que falleció y hace ayer dijo, ¿no? Dijeron de alguien que había muerto y dijo, en paz descanse. Pero lo estaba diciendo, estaba hablando de una persona inconversa, y no estoy diciendo que inconversa no solamente así, sino que era un asesino. Estaba viendo la entrevista de los que son de mi edad recordarán a Caro Quintero. Estaba viendo un documental de él y no, en paz descanse de otra persona. Pero en paz descanse, no se equivoque. Si usted dice en paz descanse por el amor que le tenga a esa persona, usted está negando al Señor Jesucristo. Ahora tampoco vaya y le diga, no, está ardiendo en el infierno. No, que Dios le dé sabiduría para hablar con esas personas, pero jamás niega el que murió por usted. Él es la vida y la resurrección. Y si usted quiere comparar a Jesús con la muerte, usted no ha entendido nada todavía. Jesús está vivo. Y no menosprecia a Jesús por el amor que le tenga a un familiar. Le apele a la sabiduría de Dios, sea consolador, pero no sea ese pasamos, sí, está descansando con el Señor. Y los hijos que abandonó, y las esposas que tenía aquí, ¿cómo andaba robando la compañía y todo lo que andaba haciendo? ¿O andaba de mentiroso? ¿Qué? ¿Y usted cree que porque haya sido una muerte trágica Dios lo perdonó? No, fíjese que no. Su fidelidad es para siempre. Y tanto como es fiel en cumplir, como dijo, Él envió a su Hijo para morir por nosotros, y todo aquel que en Él cree no morirá. Él es fiel y lo va a cumplir. Ahí es donde radica nuestra fe. Y también, como dice, su fidelidad es para aquellos que no le recibieron, verán la ira de Dios. Y fíjense ahí como ya no me gusta, pastor, pero no es que le guste. No es cuestión de sentimientos o emociones, sino de justicia, lo que Dios estableció. Aún nuestros errores, nuestras diferencias, nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones y nuestros fracasos pueden llegar a ser nuestras grandes virtudes en Cristo, quien nos hace entender de nuestros fracasos, para exaltar a aquel que nos llamó, para que anunciemos las virtudes de quien vive para siempre y que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Ven la diferencia unos con otros? Tal vez en nuestras imperfecciones hemos cometido, hemos cometido muchos errores, hermanos. Hemos fracasado. Mire, todos hemos fracasado. Los que somos padres hemos fracasado como padres. Déjenme les explico por qué. No le estoy diciendo de que sus hijos hayan salido torcidos. No, porque no hemos hecho conforme a todo lo que la palabra de Dios ha dicho. Como hijos hemos fracasado también. ¿Sí lo reconoce? ¿O usted se siente que las alitas le brotaron? No, hermanos. Como esposas, han fracasado como esposas, ¿sí o no? Hermanas, varones, hemos fracasado como esposos. Pero ahora
en Cristo debe de ser diferente. Sigamos aprendiendo aún de nuestros errores. Habla de aquel hombre que era un aguador, era un esclavo, pero que vivía cerca de la casa de su amo. Era un siervo, pero su trabajo era de llevar agua a la casa, de un pozo a la casa, en lo cual tenía que pasar todos los días por una vereda, por un tramo, a veces difíciles, a veces un camino fácil. Sin embargo, las dos vasijas que él cargaba, una de ellas estaba agrietada. Así estaba agrietada. Y la otra estaba perfecta. La vasija perfecta se jactaba. Déjeme se lo traduzco. Soy el pastor, ¿no? Lo que decía la vasija. La vasija perfecta dice: mira, yo sí cumplo con el propósito por el cual me crearon. Se jactaba. No se me derrama ni una gota de agua. Y mira tú, la otra vasija estaba triste porque hacía trabajar más a su amo, a su dueño, el cual él no le importaba, pero se sentía triste. Y un día su hacedor, el aguador, le dijo: ¿qué tienes? Dijo: es que estoy triste porque estoy agrietada y te hago trabajar más. Mis imperfecciones me pesan, me hacen sentir mal, porque la otra sí cumple con todo. El aguador la ve y le dice: cuando vayamos de camino y de regreso, quiero que observes el camino. La vasija seguía triste y su hacedor le dijo: yo sé de tus imperfecciones, sé de tus grietas, las cuales no me importan, te amo. Y cuando venían de regreso, notó la vasija, que por donde iba la vasija que estaba agrietada era un camino lleno de rosas, de flores hermosas, y la cual cuando llegaron te diste cuenta, tus grietas, tus imperfecciones, yo las he usado para regar esas flores, las cuales adornan mi jardín, adornan mi mesa cuando las corto. No te preocupes, yo te acepto tal y como eres. Todos tenemos imperfecciones, todos hemos pasado por fracasos. La cuestión es: ¿qué es lo que va a hacer usted con sus fracasos? Es el momento de que aprendamos y que digamos: Señor, haz de mí otra vasija. Póngase de pie. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta
mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe en mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Aprendamos de nuestros errores, de esa vida pasada que llevábamos. Aprendamos de ellos, extraigamos como el néctar de nuestra vida para no volverlo a hacer. Que ese fracaso que hayamos tenido, que hayamos experimentado, nos ayude para hacer un giro de 180 grados de ahora, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su misericordia que nos ha recibido, así como veníamos. Que nos ayude día con día para que esas capacidades, esas habilidades que Él puso en nosotros, en cada uno de nosotros, junto con los dones que Dios ha depositado en nosotros como criaturas nuevas, dadas por el Espíritu Santo, nos ayuden a discernir y a entender para cumplir con ese propósito por el cual estamos aquí. Yo le pido de la gracia de Dios para que cada uno de nosotros hagamos lo que tengamos que hacer en el llamado que Él nos dio. El llamado que Él nos dio, Él no va a preguntar cuántos mensajes di, qué tan elocuente fui, sino que me va a preguntar a cuántas personas le hablaste de mí, independientemente de la iglesia, así como a ti te va a preguntar, porque esa es la encomienda, que demos testimonio de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, que exaltemos su nombre, que no nos quedemos callados ni con el vecino ni con el familiar que se están quemando por la vida que llevan, por el pecado que hay en sus vidas. Que le hablemos al compañero de trabajo, que los esforcemos, que los forcemos a entrar al reino de Dios, no en nuestra capacidad ni en nuestras habilidades, sino en el poder de Cristo en nosotros. Recuerden de que si los rechazan, no los están rechazando ustedes, sino al que los envió, al que nos dio la encomienda, ir y hacer discípulos nuevos, predicándoles el Evangelio, ir a todo el mundo, a toda criatura. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, que nos has dado, Señor. Primeramente, Señor, de abrirnos los ojos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar ahí en la tumba en la que estábamos, Señor, como muertos espiritualmente, Señor. Y que mencionaste nuestro nombre para que no hubiera confusión. A cada uno de nosotros nos llamaste por nuestro nombre, como a Lázaro, y nos dijiste: sal fuera. Y aún ese Lázaro venía con ataduras, y tú le dijiste desatarle y dejarle ir. Tú nos veniste a dar vida, y vida en abundancia, una vida espiritual con un propósito, Señor, de exaltar las virtudes de aquel que nos llamó, nos trasladó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu Hijo amado, gracias por el Espíritu Santo que ha venido a hacer morada en nosotros, en representación del Padre y del Hijo. Gracias, Señor, por hacernos entender de nuestros fracasos, Señor, y que aún los triunfos humanos que podamos lograr tener, Señor, los usemos para la honra y para la gloria tuya, Señor.
para que al voltear hacia atrás, por donde hemos caminado, podamos ver esas flores, esas rosas hermosas, poder ver el fruto de tu aflicción, como lo hizo Jesús, y ver el fruto de su aflicción, que es la iglesia. Permítenos, Señor, ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, solamente al voltear hacia atrás y al ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que les hemos compartido, Señor, que aunque no estén con nosotros, Señor, están en Cristo, que es lo más importante, Señor. Gracias, Señor, por ese llamamiento, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, el triunfo de nuestros fracasos, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre precioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias.